¿Puede ser que dos padres que sean RH positivo tengan un hijo RH negativo? No. Eso no es para nada posible. Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy les tengo un Story Times que les va a encantar. Algo que pasó dentro de mi familia y que ahora lo hablamos con mucha risa, con mucha broma, pero que realmente en el momento que sucedió fue un gran problema familiar. Y es que mis padres creyeron que les habían cambiado a su bebé en el hospital, a mi hermanito. Así que les voy a contar esta saga porque en realidad está súper divertida y se van a reír un montón. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo contenido en mi canal, pues me presento, yo soy Laura, soy una youtuber que tiene varios tutoriales de español dentro de su canal porque soy maestra de español, también soy periodista y debido a que ustedes me han estado preguntando mucho sobre mi vida, he decidido hacer esos story times, esas historias de vida, para que ustedes conozcan un poco más la mujer que está detrás de Español en Casa. Y es por eso que ha nacido esta sección, que básicamente lo que pretende es que ustedes conozcan más de mí. Así que te invito, por tanto, a suscribirte a mi canal, activar la campanita, porque tengo nuevos videos todos los días, voy a tener story times y también voy a tener tutoriales de español. Entonces vamos a comenzar. Resulta que mis padres llevaban muchos años intentando tener otro hijo. De hecho, mi hermano nació cuando yo tenía nada más y nada menos que 9 años. Debido a que a mi mamá le costaba mucho salir embarazada, perdía los embarazos, así que el embarazo de mi hermano fue súper complicado. Mi mamá lo tuvo completamente acostada, recuerdo que aumentó como 40 libras, ya el último mes no podía ni siquiera ir al baño, así como lo escuchan, no podía porque estaba así tan pesada, tan hinchada. Pero bueno, ellos querían tener otro hijo, así que hicieron todo el esfuerzo, todo el intento de que el embarazo concluyera. Y de hecho concluyó, mi hermano nació, pero entonces pasó algo muy curioso. Mi papá es médico, entonces estaba muy pendiente del nacimiento del bebé y dice que él vio el expediente que se llenó cuando a mi mamá le hicieron la cesárea y que ese mismo día en el hospital habían habido 2 cesáreas más. Pero cuando mi papá está viendo el expediente, viendo si el niño nació bien, de hecho tuvo sufrimiento fetal, entonces estaban preocupados por la salud de mi hermanito, vio que él era RH negativo, mientras que mis padres son RH positivo. Dice mi papá que en ese momento él estaba tan preocupado y tan aturdido con el tema del niño que él no le dio cabeza, o sea, no le dio importancia a esto de si era RH positivo o RH negativo y así quedó eso. Pues se llevaron al niño a la casa, recuerdo que yo pensaba que era como un juguete y jugaba mucho con él y todo estaba perfecto hasta que mis padres tomaron la decisión de emigrar de Cuba. Sí, para los que no lo saben, yo soy cubana, vivo en Nicaragua y la razón por la cual mi familia tuvo que salir de Cuba era porque la situación económica dentro de la isla estaba terrible. Un día creo que les voy a hacer un video sobre cómo fue mi vida en Cuba, porque desde el punto de vista económico sí pasábamos algunas dificultades, pero debo de reconocer que yo tuve una infancia muy feliz y lo recuerdo con cariño. Pero bueno, siguiendo con el tema de mi hermanito, resulta que ya mis padres habían tomado la decisión de emigrar de Cuba a Nicaragua y nos estaban haciendo a toda la familia exámenes de sangre. De pronto sale nuevamente en el examen de sangre de mi hermanito, que en ese momento tenía 1 año, sale que es RH negativo. Inmediatamente mi papá se acuerda que efectivamente el día del nacimiento él había visto que era RH negativo, pero que él no le puso mucha atención. Pero en ese momento él se quedó pensando en que cómo podía ser que si los padres, o sea, mi mamá y mi papá, eran RH positivo, yo también soy RH positivo, ¿cómo podía ser que mi hermano fuera RH negativo? Mi papá se quedó pensando en eso y se le ocurre preguntarle al inmunólogo que trabajaba en el hospital. Y entonces, como quien no quiere la cosa, lo que todos hacemos de que, fíjate que tengo un amigo que tiene tal situación, cuando no queremos contar que somos nosotros los que tienen el problema.
Resulta que mi papá le dice, ve, puede ser que dos padres que sean RH positivo tengan un hijo RH negativo. Y le dice el señor, el doctor, no, eso no es para nada posible. Y mi papá se queda así y le dice, un momento, ¿cómo que no es para nada posible? Y le dice, sí, eso es completamente imposible. Si los dos padres son RH positivo, no es posible que el niño sea RH negativo. Y en ese momento mi papá dijo, oh no, me cambiaron el bebé en el hospital. Y déjenme explicarle el contexto. Resultaba que hacía como un año en el hospital donde él trabajaba, efectivamente por error habían cambiado a unos niños. Y resultó que a cada familia se le dio el niño equivocado. Y no se imaginan el drama familiar que eso significó. Incluso las dos familias decidieron construir una casa pegada a la otra con el objetivo de que los niños tuvieran contacto con sus padres adoptivos y con sus padres biológicos, porque ninguno de los niños se quería ir con su verdadera familia. Y lo otro es que los padres tampoco querían desprenderse de los niños porque, como ustedes saben, el que es padre no es el que engendra, sino el que cría. Entonces se había armado un despelote dentro del hospital buscando quién había tenido la culpa. Entonces mi papá dijo, oh no, me hicieron lo mismo, porque el día de la cesárea de mi mamá, como les decía, hubo 2 cesáreas más. Y mi papá dice que llega a la sala de guardia donde están todos sus amigos ahí con una cara, ay, no me lo imagino. Y entonces se sienta súper preocupado y le dicen los compañeros de trabajo, oye, Silvio, se llama mi papá, ¿qué es lo que te pasa? Y le dice él, no me digas nada que yo creo que me han cambiado el niño en el hospital. ¿Cómo? Le dice, sí, es que el niño es RH negativo, mi esposo y yo somos RH positivo y me dijo el inmunólogo que eso no es posible. Los amigos, claro, se empezaron a reír porque resulta que mi hermanito es muy parecido a mi papá. En realidad es mi papá pequeño. Tienen un parecido increíble desde que era chiquitito. Yo me parezco un poquito más a mi mamá y él se parece muchísimo a mi papá. Así que todo el mundo le empezó a decir, bueno, yo no sé si el niño es hijo de tu esposa, pero de que es hijo tuyo, es igualito. Pero comenzaron a hacerle bromas y resulta que mi papá tenía una manía que él cuando estaba muy estresado en el hospital hacía unas bolitas de papel y las tiraba. Era una manera obviamente de liberar el estrés y le dice a uno de los amigos, oye Silvio, ¿tú te imaginas que tú llegues un día a una casa buscando a tu verdadero hijo, qué maldosos, y te encuentres a un niño en un rincón haciendo bolitas de papel y tirándolas? Y mi papá estaba, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo un viaje para Nicaragua, ahora me voy a tener que llevar a 3 niños, porque a toda esta mi papá decía, bueno, yo tengo que buscar a mi verdadero hijo. ¿No? Obviamente, porque puede ser que mi hijo esté tirado en la calle, pasando trabajo, con malos padres, y llega muy preocupado a la casa y le cuenta a mi mamá la situación. Yo recuerdo esta historia porque, como les dije, tenía 9 años cuando mi hermano nació y yo estaba de curiosa oyendo la conversación que ellos tenían. Entonces le dice mi papá a mi mamá, creo que nos han cambiado el niño. Y mi mamá, ¿cómo? ¿Cómo que nos cambiaron el niño? Sí, resulta que dice el inmunólogo del hospital que el niño es RH negativo y nosotros somos RH positivo, la niña también es RH positivo y quiere decir que el niño no es nuestro. Y mi mamá le dice, ¿cómo que no es nuestro? Pero si tenemos un año de tenerlo. Y mi papá le dice, sí, pero yo creo que no es nuestro. Y que también alimentaba mucho esa desconfianza por parte de mis padres era que dice mi papá que mi hermano y yo fuimos muy diferentes. Cuando yo era niña, dice que yo lloraba mucho cuando estaba así en la cuna, pero cuando mis padres me cargaban, enseguida yo me tranquilizaba. Pero mi hermano no era para nada así. Era un niño
hiperkinético, y dice mi papá que cada vez que lo cargaba, el niño le comenzaba a caminar así con los piecitos para tirarse del hombro. Y es porque mi hermano era hiper mega kinético, con 2 años se fracturó la clavícula, una vez iba corriendo con un salero, se cayó con el salero y se le abrió una amígdala, o sea, era una cosa, una hiperquinesis tremenda. Y entonces mi papá decía, claro, por eso son tan diferentes, porque en realidad no son hermanos. Evidentemente, lo que sucede es que mi papá nunca había tenido hijos. Entonces él no sabía que los hermanitos pueden ser tan diferentes. Y bueno, sigo con la historia y mamá le dice, pero ¿cómo pudo pasar eso? Que nos cambiaron al niño y ahora ¿qué vamos a hacer? Y entonces le dice a mi papá, pues vamos a ir a buscar a nuestro verdadero hijo y nos lo vamos a traer a la casa. Pero obviamente aquí había un gran problema, porque si mi verdadero hermano estaba en otra casa, esa familia obviamente no iba a querer que le quitáramos ese niño. O sea, aquí había una serie de cosas involucradas. Entonces mi papá estaba discutiendo porque entonces dice mi mamá, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Será que nos den al otro niño? Bueno, ahora ya no vamos a viajar solamente 4, sino que ahora hay que contar un pasaje más, un niño más, y cómo lo vamos a encontrar. Yo creo que mis padres ya estaban con esa teoría conspirativa de que buscar un detective privado, hay que descubrir dónde está nuestro verdadero hijo, y estaban discutiendo, y entonces recuerdo que se decían, ¿pero tú crees que si pedimos a nuestro verdadero hijo, nos den al niño y no nos pidan ese niño? Porque ¿qué pasaba? Ya ellos obviamente se habían encariñado con el bebé, o sea, ya tenían 1 año conviviendo con él, cuidándolo, y por eso es que ellos no querían entregar a mi hermanito, es lógico. Y yo recuerdo que yo estaba oyendo la discusión y para mis adentros, esta fue mi lógica. Bueno, ahora vamos a hacer 3 a la hora de jugar. Y a la hora de hacer maldades, porque yo confieso que era maldosa con mi hermano y siempre le estaba haciendo maldades. Entonces yo lo estaba viendo como la parte divertida del asunto, pero claro, no tenía nada divertido, porque realmente imagínense que tu verdadero hijo esté por ahí, uno no sabe si lo están cuidando, si lo están golpeando, si le están dando buena educación. Y además tú tienes un niño que también quieres, y claro, lo mejor es ir a buscar a esa familia, pedirle al niño, pero obviamente esa familia también se tenía que haber encariñado con ese bebé. Entonces ellos estaban discutiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hay que buscar un detective privado. Y todo el mundo estaba muy alterado ese día. Pero bueno, para mí era genial tener en vez de 1, 2 hermanos más para hacerle maldades. Pero resulta que mi papá dice, voy a ir mañana a primera hora a ver a la genetista del hospital y que ella me termine de aclarar si esto es posible o no. Y así fue, se fue muy tempranito en la mañana al hospital y habló con la genetista. Y le dice, mira, estoy muy preocupado. Creo que me han cambiado al niño en el hospital. ¿Por qué dices eso?, le dice la doctora. Bueno, porque resulta que mi esposa y yo somos RH positivo, mi hija es RH positivo y resulta que mi niño es RH negativo. Y la genetista se empezó a reír y le dijo, mira, en realidad El 25% de los niños que nazcan de padres RH positivo van a ser RH negativo. eso es normal, porque normalmente el RH positivo es dominante, el RH negativo es recesivo y obviamente al juntar recesivo con recesivo te puede nacer un niño RH negativo, pero no te preocupes, el niño es tuyo, es igualito a ti, ¿cómo no va a ser tu hijo? Y ya mi papá fue como, uff. Llegó a la casa y le dijo, mi amor. El niño es nuestro. Y en ese momento yo dije, no, pensaba que iba a tener otro niño para molestar. Y esa es la historia que ahora lo contamos con mucha risa, pero en ese momento no fue para nada chistoso, porque se imaginan haber tenido un niño durante 1 año, cuidarlo, quererlo y que de pronto te digan, no es tu hijo, me lo llevo. Se imaginan el conflicto que se hubiera armado entre esas 2 familias, hubiera sido realmente catastrófico. Pero
resulta que mi hermano, si es mi hermano de sangre, no lo cambiaron en el hospital. Y les cuento esta historia porque me pareció muy chistosa un día de esto que estaba hablando con mi papá y él me contó esta historia y yo dije, esto es un story time para toda la gente que se divierte mucho con mis historias. Bueno, y si te gustó este video, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita porque tengo nuevos story times todas las semanas. También recuerda seguirme en redes sociales y escribirme a espanolencasa.latinoamerica@gmail.com si tienes alguna duda, alguna consulta o, lo que es mejor, si quieres sugerirme un tema de español o un nuevo Story Times de este tipo. Bye bye. ¡Mua!